Bienvenidos constructivos. Yo soy Jorge Toruño y en este podcast reformularemos la manera de hacer las cosas en el ámbito empresarial guatemalteco, buscando la calidad de vida de todas las personas involucradas. Así que, construyamos. Hola, bienvenidos al episodio número 6 de Constructivos. Hoy está con nosotros una persona que conozco hace más de 40 años. Con él hemos vivido historias alegres, historias tristes, buenas, malas, pero sobre todo alegres. Y con él hemos ido aprendiendo en la vida y de cómo al final lo que cuenta es generar impactos positivos. Desde mi punto de vista, esa capacidad que tiene él de aprender y de generar valor basado en principios éticos, aparte de otros muchos atributos, lo ha llevado a ser el CEO de CMI Capital. Con nosotros, Enrique Crespo. Quique, como lo consideramos los amigos, ¿cómo estás? Bienvenido a Constructivos. Gracias, Jorge. Feliz de estar con vos y muchas gracias por tus conceptos. Encantado de estar con ustedes aquí en Constructivos. Muchas gracias. Bienvenido vos. Quique está aquí porque él se ha encargado de generar ese liderazgo distinto. Me lo dijo una de las gerentes de CMI, que la visión que él ha impregnado en esta empresa es una visión distinta, una visión sostenible, una visión donde el impacto positivo es parte de lo que lleva a la sostenibilidad y en eso creen ellos. Y por eso le hemos pedido que nos visite hoy aquí en Constructivos. Todo esto se logra a través de un propósito superior que rige en toda la organización y él ha logrado que esa comunicación permee en toda esa empresa para poder llevarlo a cabo. Así que vamos a comenzar preguntándole a Quique lo que todos queremos saber, poquito a poco y en orden. Quique, ¿qué es CMI Capital en sí? Bueno, CMI Capital, primero gracias por la oportunidad, Jorge. Para mí es un placer y un honor estar en tu podcast. Contarte un poquito, CMI Capital es una de las dos agrupaciones de negocio de Corporación Multinversiones. Trabajamos en toda la agrupación de negocios alrededor del tema de sostenibilidad y nos referimos aquí a los negocios que no son parte de la cadena de valor de alimentos. CMI Alimentos es la otra agrupación de negocios de Corporación Multinversiones. CMI Capital comprende, digamos, el negocio de energía renovable, el negocio de desarrollo inmobiliario y el negocio financiero. Es decir, todos aquellos negocios que son intensivos en capital, pero que promueven el desarrollo y que impulsan la sostenibilidad. Entonces, desde ahí empezamos a hablar un poquito del concepto de sostenibilidad y el concepto de desarrollo en Corporación Multinversiones. Es la primera vez que tenemos a alguien que está en una empresa grande de verdad, que trabaja en varios países, multinacional, etc. Con vos lo hemos hablado en otras ocasiones, en que lo importante de estas empresas, por el impacto tan fuerte que tienen, es que tengan claro cómo llegan a la sostenibilidad, cómo ese impacto positivo de verdad permea y de verdad llega. Y todo eso, como lo hemos comentado con vos, viene a través de un propósito superior, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de CMI Capital? Tal vez antes de contarte un poquito el propósito de CMI Capital, hacer una reflexión de unos segundos alrededor de por qué es importante que las empresas tengan propósito. Yo creo que más allá de la rentabilidad o la búsqueda de rentabilidad o la búsqueda de creación de valor para el accionista, que es fundamental, yo creo que como en la vida del ser humano, es lo mismo en la vida de las empresas. Tenemos que tener claro para qué estamos. ¿Para qué estamos para hacer una diferencia? ¿Cuál es la diferencia que queremos hacer en la sociedad? Y de eso se trata el propósito de la empresa. Déjame compartirte entonces cuál es el propósito de CMI Capital que lo hemos articulado de unos años para acá y que fue producto de un diálogo estratégico muy interesante que nos llevó a lo que hoy creemos que es un propósito inspirador y trascendente, y es: generamos inversiones de impacto que impulsan el desarrollo sostenible. Y eso significa, inversiones de impacto son aquellas que no solo buscan la rentabilidad o maximizar la rentabilidad del capital, sino generar valor en todos los grupos de interés.
buscar generar valor no solo para el accionista, que es fundamental, pero para las comunidades en las que se invierte, para nuestros colaboradores, para nuestros proveedores, para nuestros clientes, para los gobiernos de los países en los que operamos. Entonces, buscamos rentabilidad sostenida, pero buscamos valor para todos los grupos de interés. Eso es inversiones de impacto. Y el desarrollo sostenible se basa en la premisa de que no podemos tener negocios rentables en forma sostenida en el tiempo en comunidades o en países fallidos. Entonces tenemos que incidir positivamente y profundamente y relevantemente en mover la aguja del desarrollo. Y alrededor de esos conceptos está el propósito. Quique, es interesantísimo, ¿verdad? Porque mencionaste varias veces cadena de valor, mencionaste varias veces sostenibilidad y está claro que es algo en lo que ustedes pues, deja que creen, es algo en lo que ustedes ejecutan. ¿Cómo consideras que se tangibiliza el propósito de CMI Capital en toda la cadena de valor? Mira, empezaría por contarte que el propósito está construido de alguna manera inspirado por nuestros valores corporativos. Y ahí aprovecho también para contarte cuáles son nuestros valores corporativos y responden a un acrónimo. Nuestro fundador, don Juan Bautista Gutiérrez, decía que había que asegurarnos de que todos nuestros colaboradores llegaran a trabajar todas las mañanas contentos, pero más allá de eso, que salieran a sus casas felices después de un día de trabajo satisfactorio. Entonces, alrededor de esa premisa filosófica, digamos, de nuestro fundador, construimos el acrónimo REIR. Y ese es el acrónimo que inspira nuestros valores corporativos: responsabilidad, excelencia, integridad y respeto. Entonces, aspiramos a generar valor en todos los grupos de interés con responsabilidad frente a todos nuestros grupos de interés, buscando siempre aspirar a la excelencia, la integridad entendida como la alineación completa entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, y el respeto hacia todos nuestros grupos de interés también, hacia nuestros colaboradores, hacia nuestros proveedores, hacia nuestros clientes, hacia los gobiernos. En fin, alrededor de estos valores corporativos es que se nutre de alguna manera el propósito. ¿Cómo lo tangibilizamos? Pues lo tangibilizamos en diferentes procesos de negocio y en diferentes procesos de soporte. Te pongo algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, en nuestros socios comerciales en la cadena de centros comerciales Pradera, en nuestro negocio de desarrollo inmobiliario, un programa que se llama Pradera Impulsa. Y es un programa auspiciado por la Universidad Thunderbird en Arizona, mediante el cual iniciamos un proyecto de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que son poseedoras de locales comerciales en la cadena, para apoyarlos con aquellos retos en los cuales se enfrentan día a día. Por ejemplo, retos de capital de trabajo, retos de manejo de inventarios, retos de educación financiera. Y entonces, por ahí tangibilizamos un poquito el propósito respecto de algún grupo de nuestros socios. Lo mismo con nuestros colaboradores, creando en procesos de recursos humanos o de gestión de talento planes de carrera de largo plazo, planes de sucesión, planes de calificación del desempeño. Lo mismo con los gobiernos. Nos interactuamos con los gobiernos de forma transparente, con una gestión e interacción de forma ética y de forma transparente. Transmitimos a todos nuestros colaboradores y a nuestros proveedores y a nuestros clientes nuestro código de ética para que tengan muy claro cuáles son los comportamientos que vamos a impulsar y cuáles son los comportamientos que no vamos a tolerar. Entonces tenemos algunos procesos mediante los cuales tangibilizamos día a día lo que nuestros valores corporativos y nuestro propósito persigue. Bueno, buenísimo. Me encanta el acrónimo REIR porque va muy de la mano con uno de los principios de capitalismo consciente, ¿verdad? Realmente no es uno de los principios, es uno de los conceptos que tiene, donde dice que una empresa debe ser un lugar que genere bienestar. Al final del día pasamos tantas horas en la empresa que no puede ser que estemos sufriendo en ella, ¿verdad? Porque eso se transmite en el hogar en una actitud que va a ser devastadora para la familia, por ponerlo de esa forma. No sé si la palabra es muy gruesa, pero al final del día es el concepto de que uno en la empresa debe estar contento, ¿verdad? Antes de pasar a la siguiente pregunta,
pues como la audiencia sabe, tenemos un script aquí con las preguntas que tenemos, pero de todo lo que dijiste, y como te conozco muy bien y sé por todo tu desempeño, por todo lo que has pasado en tu desempeño laboral, ahora que CMI, de nuevo, es una empresa muy grande y vos has vivido también empresas pequeñas, está la creencia de que solo las empresas grandes pueden llevar programas de sostenibilidad, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista y de mi experiencia se puede llevar pues, cualquier empresa de cualquier tamaño en cualquier industria. Vos que has pasado por empresas pequeñas, grandes, medianas, etcétera, ¿cómo ves eso? Sin duda el concepto de la sostenibilidad no discrimina el tamaño de la empresa. Como bien decís, en empresas pequeñas, medianas y grandes de cualquier tamaño, el concepto de la sostenibilidad tiene que estar presente. La sostenibilidad no cuesta dinero. La sostenibilidad es una actitud. En la medida en que el liderazgo, no importa el tamaño de la empresa y no importa, digamos, la posición en la que a uno le toque estar, en la medida en que podamos transmitir a los colaboradores, transmitir a tu cadena de valor la importancia de la sostenibilidad en el negocio, la importancia de hacer las cosas bien, la importancia de trabajar y gestionar el negocio con valores, la importancia de tu lugar en la sociedad como empresa, y que la rentabilidad no debe ser buscada a costa de cualquier cosa. Yo creo que en esa medida la sostenibilidad se convierte en un norte estratégico. No importa el tamaño de la empresa. Entonces, no se requieren grandes inversiones, se requieren liderazgos claros y se requieren, digamos, principios y valores muy bien fundamentados en la empresa y en los seres humanos, ¿verdad? No importa el tamaño de la empresa. Buenísimo. Gracias por esa, digamos que, esa interrupción que hicimos en el orden del script que va, pero era importante para mí tener claro, ¿verdad? Y que la audiencia entienda que esto, como decís vos, es un tema de liderazgo, es un tema de disciplina y al final del día es un tema de darle la iniciativa a programas sostenibles para entender que ese es el camino a seguir en la empresarialidad. Siguiendo con lo que hablábamos antes, ¿cómo es el modelo de inversión social que tienen ustedes en energía renovable, Quique? Este es un ejemplo, es una buena pregunta porque me permite ejemplificar y tangibilizar también la forma en la que intentamos y aspiramos todos los días a cumplir nuestro propósito en el negocio de energía renovable. Te pongo como ejemplo el programa de inversión social que tenemos en Renace, nuestras plantas de energía hidráulica en Alta Verapaz. Ahí tenemos un programa de inversión social que iniciamos en el año 2012, que sigue una lógica de ciclo de vida. Y tal vez empiezo diciéndote que parte de un principio fundamental al que me refería al principio del podcast. Y no podemos tener negocios sostenibles en comunidades fallidas. No podemos hacer inversiones relevantes a espaldas de comunidades, a espaldas de brechas sociales y brechas económicas importantísimas que vemos. Entonces, cuando llegamos a las comunidades, y usualmente estos negocios de energía renovable normalmente se dan en comunidades muy lejanas, muy remotas, en donde el Estado probablemente no ha estado. Durante muchos años ha habido un rezago social y brechas importantes en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura. Y nosotros, cuando llegamos ahí, nos dimos cuenta, primero nos dimos a la tarea de medir mediante un trabajo social muy riguroso, digamos, en dónde estaban las brechas. Y nos encontramos con grandes brechas, ninguna sorpresa, pero grandes brechas sociales en materia de educación, en materia de salud, en materia de nutrición, en materia de infraestructura. Y entonces, poco a poco fuimos generando un programa de inversión social basado en la premisa de que tenés que generar oportunidades, tenés que invertir socialmente para hacer tu negocio sostenible, tenés que entender que un grupo de interés fundamental es la comunidad en la que invertís y la comunidad en la que gestionas tu negocio. Entonces, a través de una lógica de ciclo de vida, empezamos a identificar
en dónde estaban las grandes necesidades, por ejemplo, de la madre que está esperando bebé. Luego, del bebé recién nacido y temas de nutrición, por ejemplo. Luego, del niño en temas de educación. Luego, del adolescente en temas de deporte y liderazgo y capacitación. Luego, del joven que ya se gradúa del colegio y necesita oportunidades de trabajo. Entonces, con una lógica de ciclo de vida, y no es que nosotros como empresa seamos expertos en cada uno de esos temas, sino que nos aliamos con organizaciones que sí son expertas en nutrición, en salud, en capacitación, como la Fundación Juan Bautista Gutiérrez en nutrición y en educación, como el INTECAP en temas de capacitación y demás. Entonces, ¿cómo medimos eso? Porque era importante definir si lo que estábamos haciendo en términos de inversión social estaba teniendo o no resultados. Entonces, nos aliamos con la iniciativa de progreso social de Michael Porter de la Universidad de Harvard y nos ayudaron a identificar 54 KPIs, 54 métricas específicas de progreso social que pasamos no lo hacemos nosotros, sino que traemos a expertos de esta institución internacional a que pasen estas métricas cada 2 años. A ver y te pongo 3 o 4 ejemplos de estas métricas. Índice de embarazos en adolescentes, índice de abandono escolar, índice de enfermedades diarreicas, índice de enfermedades respiratorias, índice de, en fin, este tipo de indicadores sociales de educación y de salud. Y quiero contarte que desde el 2012 para acá, en cada una de las mediciones hemos tenido deltas positivos de progreso importantísimos en este índice de desarrollo social, lo cual al final te permite concluir que sí se puede. Es que hace tanto sentido, y sobre todo de nuevo en proyectos tan grandes y en empresas pues de nuevo grandes también, el impacto es enorme. Entonces, si no es positivo, definitivamente va a causar un daño en las comunidades en donde se encuentran, pues, ¿verdad? Como poniendo este caso de ejemplo. Cuando ustedes tienen, digamos que toda esta inversión social clara, que dicho sea de paso, me encanta el tema de que has hablado de alianzas, ¿verdad? Porque al final del día, y como lo dijiste también, no somos expertos en todo. Y en Guatemala hay mucha gente, ¿verdad?, que sabe muy bien de temas de estos que mencionaste y que es bien sencillo hacer alianzas con ellos. Nosotros lo hemos vivido en ITSA y creo que a la gente en Guate, sobre todo, le hace falta más entender ese concepto. En que entre más alianzas vamos a poder generar mucho más valor, ¿verdad?, porque vamos a tener ese impacto mucho más grande. Pero en esa línea de ideas, Quique, ¿cómo apoya CMI a los empresarios pequeños y medianos? Entonces. Bueno, muy importante entender que a través de nuestra cadena de valor podemos apoyar a los empresarios pequeños y medianos. El ejemplo que te da de Pradera Impulsa es uno de ellos, a través de estos programas de capacitación a nuestros socios comerciales en la red. Pero, por ejemplo, y siguiendo un poco con la lógica de la inversión social en Renace, en nuestras plantas hidroeléctricas, ahí contarte que, por ejemplo, nos tocó construir 94 kilómetros de carreteras internas, de caminos internos de acceso para conectar a las 22 comunidades. Esa inversión lo que ha permitido fue crear esa conectividad entre las diferentes comunidades y se crearon empresas a lo largo de estas comunidades porque ahora tenían cómo sacar sus productos. Hemos iniciado programas de apoyo de emprendimiento de mujeres, por ejemplo. Empoderamiento de mujeres, y hoy vas a las comunidades de Renace y te encontrás con un ambiente de prosperidad. Mujeres que han hecho negocios a través de colectivos femeninos y hoy venden jabones, venden artesanías, venden textiles. Entonces, nos interesa crear las condiciones para apoyar la cadena de valor de nuestros socios comerciales y de nuestras comunidades. Y esos son ejemplos concretos de cómo los apoyamos. A lo largo de CMI, y con esto termino con otro ejemplo, tenemos también un programa que se llama CMI Emprende. Y a pequeños emprendedores en algunos negocios de nuestra agrupación hermana de alimentos, también tenemos un programa con Babson College en Estados Unidos
para becas. Hemos lanzado la primera iniciativa con 50 becas para capacitación en manejo de micronegocios a través de este programa, de esta iniciativa que se llama CMI Emprende. Entonces vamos tangibilizando con apoyos específicos a nuestra cadena de valor y a los pequeños y medianos empresarios que nos apoyan y que sin ellos no seríamos nadie, ¿verdad? Y como lo decís, este tema de apoyar a estos empresarios, de que las mujeres, por ejemplo, en esas comunidades que mencioné acerca de Renace, ya tienen sus propios negocios, es un ejemplo de que ustedes han ido entendiendo lo que requieren también las comunidades, ¿verdad? No es solo decir yo creo que ahí se necesita tal cosa, sino es un tema de empatía, ¿verdad? Y que cuando uno tiene claro eso, pues es mucho más fácil llevar el desarrollo y mejorar la economía en todos los contextos que pueda llevar esa palabra, ¿verdad? En las áreas aledañas a comunidades o a empresarios dentro de los centros comerciales, etcétera. Quique, todo esto que estamos hablando viene para mí desde una palabra muy clara y es liderazgo, ¿verdad? Todo esto viene desde que el líder dice lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer y pone esas reglas, por ponerlo así, ¿verdad? Y transmite esa filosofía hasta que se convierte en una cultura empresarial. ¿Qué es para vos liderazgo en sí? Bueno, esa es una pregunta muy profunda. Yo te diría que liderazgo es para mí la habilidad de inspirar, la habilidad de señalar un norte claro, la habilidad de articular una misión y un propósito. Pero no solo eso, sino de incidir de forma inspiradora para que otros te sigan. Liderar, no se lidera desde la autoridad jerárquica, no se lidera desde el dibujo organizacional. Se lidera, me parece a mí, desde la inspiración y desde la humildad de reconocer que no lo sabemos todo, que no tenemos las respuestas para todo, pero que juntos podemos encontrarlas y que podemos inspirar a nuestros colaboradores. Ellos son los que hacen la empresa. A nosotros nos toca cuidarlos e inspirarlos y señalar un norte a dónde queremos ir. Entonces, me parece que alrededor de eso está el liderazgo, ¿verdad? De definir un norte claro, pero tener la capacidad de que se suban al bus con vos. Totalmente de acuerdo. Y me encanta el concepto, porque es un concepto, como decías, bien profundo, pero integral, ¿verdad? No se trata solo de una cadena de valor jerárquica, ¿verdad? Por ponerlo de esa forma, sino se trata de inspirar, de ser consistente con lo que uno dice, en lo que uno cree, y de esa forma también demostrar que cuando toda la cultura empresarial ya está alineada, pues es mucho más fácil que se den los resultados que se buscan, ¿verdad? Vos usaste una palabra o un término hace unos días, y por eso lo puse aquí, que es el liderazgo de servicio. ¿Cómo conceptualizas esto? Porque me encantó ese término y creo que es importante que alguien que está viviendo el tema de liderazgo en carne propia y que lo tiene que llevar a tanta gente, ¿verdad? ¿Cómo transmite ese liderazgo de servicio? El liderazgo de servicio, para mí el servicio es la esencia del liderazgo de alguna manera, ¿verdad? Yo creo que hay que liderar para servir. Hay que entender que el líder está para poner el ejemplo. Hay un dicho de sabiduría popular que a mí me gusta muchísimo y que dice las palabras inspiran, pero el ejemplo arrastra. Y entonces yo creo que el líder debe poner el ejemplo. Yo creo que el líder tiene que rodearse siempre de personas mejores que uno, sin duda. Y yo tengo la gran fortuna de que el equipo que me toca liderar y que tengo el privilegio de liderar es de personas talentosísimas, mejores que yo en muchos aspectos, que me complementan, que me sacan de mi zona de confort en el buen sentido de la palabra. Y yo creo que el líder no está para dar órdenes, está para inspirar, pero está para servir y está para que la gente te sienta cerca, para que la gente sienta que la puerta de tu oficina está abierta, que pueda acudir a vos, no solo cuando tiene un problema en la empresa, sino cuando tiene un problema personal.
involucrarse en la vida de tu gente, involucrarse en los sueños, entender los sueños de la gente. El liderazgo desde el servicio es el liderazgo legítimo. Entender los sueños de la gente, ¿verdad? Es un tema otra vez de empatía, ¿verdad? La empatía, hablábamos hace un ratito de externa, digamos, y la empatía interna también, porque creo que algo que pasa mucho en Guate es que creemos que lo que no vemos no sucede, ¿verdad? Y hay mucha gente que a veces se le exige que haga muchas cosas en el trabajo y no entendemos que su realidad en el hogar hace que no pueda llegar al trabajo con una mentalidad de estar ahí, ¿verdad? O con la energía o con la salud para poder desempeñarse pues, en ese rol, ¿verdad? Que uno quisiera. Entonces, yo creo que todos estos términos, al final del día, van de la mano con lo que hemos tratado de hablar aquí hoy y en los podcasts anteriores, que es cómo el empresariado causa impacto positivo. Aquí en Guate el empresariado está visto de muchas maneras, mucha gente lo ve mal, porque obviamente han habido empresarios muy malos que se han aprovechado de ciertas situaciones por muchos años, pero en este podcast estamos tratando de traer esos ejemplos como el tuyo, en los cuales el empresariado también hace una diferencia positiva. ¿Cuál crees vos que debe ser el rol del empresariado aquí en el país? Otra pregunta profunda. A mí me parece que, y lo hemos hablado en varios foros, yo estoy convencido de que el empresariado tiene un rol activo, relevante y muy involucrado que jugar en el desarrollo del país. El empresariado no está solo para generar valor económico para su empresa. El empresariado está para entender que el rol que tiene en la sociedad es capaz de mover la aguja del desarrollo. No importa el tamaño de la empresa, de nuevo. En la medida en que todos los que estamos en la empresa privada nos convenzamos de lo importante que es generar sostenibilidad, generar valor para todos los grupos de interés, no solo para tus accionistas. Por supuesto, de ahí parte la cosa. Y tiene que haber valor sostenible para el accionista. Pero en la medida en que el empresariado entienda que su rol en la sociedad va mucho más allá de generar valor para el accionista y tiene la responsabilidad de generar inversión social, de gestionar su negocio de manera transparente, de interactuar con las comunidades en las que opera de manera productiva, de manera relevante, involucrarse en programas sociales. No necesariamente eso implica inversión económica para empresas pequeñas o medianas. Implica involucramiento activo en las necesidades de la sociedad. Implica entender que tus colaboradores están para crecer con vos, que tus clientes y tus proveedores están para crecer con vos. Entender que las relaciones de largo plazo son las que hacen que la empresa sea sostenible, pero involucrarse en entender cuáles son las brechas de desarrollo económico y social que necesita el país y que no están para ser cubiertas solo por el gobierno, sino por el empresariado. El empresariado tiene que hacer una mancuerna transparente, ética, completamente inspirada en valores con el sector público para ver de qué manera, en forma segmentada y en forma responsable, se cierran esas brechas económicas y sociales y que va mucho, mucho más allá de generar valor económico y valor y maximizar el valor a costa de todo para los accionistas. Sí, y creo que algo que lo dijiste que es involucramiento activo, ¿verdad? Eso es parte de lo que las empresas pequeñas y medianas pueden hacer, ¿verdad? Para hacer un empresariado de impacto positivo, un empresariado consciente, en el cual pues se genere sostenibilidad y no necesariamente implica una inversión económica, ¿verdad? Es un tema de tiempo, otra vez de convencimiento y de entender que la sostenibilidad solo se logra cuando podés involucrarte de esa forma activamente en temas sociales, en temas ambientales, para generarle rentabilidad a tu empresa y obviamente generarle rentabilidad en toda la cadena de valor. Pues nosotros ya tenemos cierta edad, ¿verdad vos? Que lo hemos vivido muy bien, pero ya vienen las nuevas generaciones. Una de las razones que este podcast existe es para transmitirle a la nueva generación este liderazgo consciente, ¿verdad? Pero ¿cómo consideras vos que podemos impulsar más el liderazgo consciente en el país?
Bueno, estos espacios son fundamentales. Cada vez más las redes sociales nos permiten llegar a más gente, segmentar bien los mensajes para las nuevas generaciones. Me parece que el involucramiento activo en programas sociales de parte de los diferentes líderes es sumamente importante. Creo que instituciones, por ejemplo, como Centrarse, tienen un rol fundamental que jugar para poder impulsar el liderazgo consciente en la sociedad guatemalteca. Me parece que en la medida en que vayamos encontrando estos espacios institucionales, me parece que la promoción de alianzas, un poco lo que decías hace unos minutos, la promoción de alianzas entre diferentes empresas y organizaciones no gubernamentales es fundamental para promover liderazgos conscientes a nivel del empresariado, a nivel del sector privado y a nivel del sector público. Impulsar en los diferentes foros y en las diferentes organizaciones el concepto de liderazgo consciente es algo fundamental. Y de nuevo, otra vez involucramiento activo. Otra vez donar tu tiempo, que al final de cuentas quizás es el recurso más escaso, pero el recurso al que todos podemos acceder, ¿verdad? Entonces, el impulso de liderazgos conscientes es fundamental y es una responsabilidad no solo de la empresa, sino de instituciones no gubernamentales, de instituciones públicas, pero nosotros tenemos que apoyarlo e incidir positivamente en que eso ocurra. Bueno, excelente. Gracias, Quique. Hoy hemos visto cómo de nuevo, una empresa grande con un liderazgo consciente o un liderazgo que tiene el servicio como prioridad, pues puede llevar no el mensaje, sino la acción de generar impacto positivo en toda la cadena de valor y sobre todo de buscar la sostenibilidad para poder seguir subsistiendo como una empresa exitosa, pero además para promover el desarrollo de un país, ¿verdad? Ese es el efecto que tiene este tipo de empresas y hoy con Quique Crespo aquí pues lo hemos confirmado. Quique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Y no sé si quieres decir algo a la audiencia para terminar, te dejo el micrófono. Gracias, Jorge. Pues nada más agradecerte el tiempo, agradecer la oportunidad de dirigirme a la audiencia de Constructivos Podcast. Para mí es un privilegio estar aquí hablando de temas que nos apasionan a todos. Para la audiencia, para los jóvenes, para los liderazgos que vienen, inspírense, busquen propósito. Articulen un propósito de vida, no solo individual, sino a nivel de la empresa, que los mueva, que los haga levantarse de la cama todos los días, queriendo verdaderamente hacer una diferencia. El país los necesita el liderazgo consciente y necesita ir hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, Quique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahorita sí lo puedo decir al final del podcast, es un gran amigo. No lo dije al principio porque siempre digo que en el podcast traemos grandes y buenos amigos aquí, pero pues es un gran amigo que inspira, que da el ejemplo y que con este mensaje pues confirma que cualquier empresa de cualquier tamaño, en cualquier industria, pues puede lograr la sostenibilidad. Así que nos vemos en el episodio 7 próximamente. Que estén bien. Gracias por acompañarnos en este episodio de Constructivos, en donde replanteamos nuestra forma de trabajar para ser mejores personas y dejar una huella constructiva en el país desde nuestras empresas. Hasta la próxima.